Imagina que un guionista de Hollywood te presenta el siguiente borrador de película. Un cartel criminal que obliga a sus reclutas a comerse a sus propias víctimas frente a sus jefes, como rito de iniciación. Un culto que mezcla sacrificios humanos con narcotráfico y que cree volverse invisible ante la policía, bebiendo caldos hechos de cerebros hervidos. Un grupo que toma un pueblo entero durante un fin de semana completo, lo destruye casa por casa, quema a sus habitantes y desaparece sin dejar rastro, mientras la policía recibe órdenes de no salir a patrullar. Le dirías que es demasiado, que nadie lo creería, que se pasó de la raya, y el guionista te mostraría la puerta. Porque en Hollywood existe una regla no escrita: la historia tiene que ser creíble. Tiene que respetar ciertos límites de lo que el espectador puede aceptar como posible dentro de la realidad que conoce. Si el villano es demasiado villano, si el horror es demasiado horrendo, si el sistema es demasiado corrupto, la audiencia se desconecta, deja de creer. Y sin credibilidad, no hay historia. El problema es que nadie le comunicó esa regla al crimen organizado en México. Nadie le dijo a los Zetas que disolver cuerpos en ácido era demasiado para una audiencia de primetime. Nadie le explicó al CJNG que obligar a reclutas a cometer canibalismo superaba los límites de lo verosímil. Nadie le aclaró a Adolfo Constanzo que construir un altar de sacrificios humanos en un rancho fronterizo para proteger cargamentos de droga era un giro de guión que ningún productor aprobaría. Ellos no tenían guionistas, tenían armas, tenían poder. Tenían la complicidad de un Estado que demasiadas veces eligió mirar para otro lado. Y lo que construyeron superó, caso por caso, capítulo por capítulo, cualquier cosa que la ficción se haya atrevido a imaginar. Hay algo que las series de televisión no te muestran, no porque no puedan, sino porque si lo mostraran tal cual, sin música de fondo que romantice al villano, sin planos cuidadosamente iluminados que hagan glamurosa la violencia, sin el protagonismo seductor que convierte a un asesino en un ícono cultural, la audiencia no aguantaría, porque la realidad sin filtros no entretiene. La realidad sin filtros destruye la comodidad, y eso precisamente es lo que hace falta destruir hoy. ¿Cómo es posible que la realidad del crimen organizado en México haya superado, con creces, cualquier cosa que la ficción se haya atrevido a imaginar? La lógica es aterradora, y hoy la vas a conocer en su totalidad. Hay algo que las series de televisión no te muestran. Netflix no te lo muestra. HBO no te lo muestra. Ningún canal de televisión abierta se ha atrevido a mostrártelo con toda su crudeza. Y no es porque no puedan. Es porque si lo hicieran perderían audiencia. Porque lo real es demasiado difícil de digerir. El narcotráfico no es el señor de los cielos. No es el Pablo Escobar de Netflix. No es glamour. No es poder. No es romance peligroso. Es un sistema de terror industrial, metódico y calculado, diseñado para destruir todo lo que toca. Familias, pueblos enteros, instituciones y la propia humanidad de quienes entran en su maquinaria. Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, lo dijo con una claridad que hiela la sangre cuando declaró públicamente en 2016 que su padre era mucho más cruel que el Pablo Escobar de Netflix, que la violencia era mucho más atroz de lo que cualquier serie podría mostrar, que estaban inculcando una cultura donde ser narcotraficante parece algo cool, y que jóvenes de todo el mundo le escribían pidiéndole ayuda para entrar a ese mundo. ¿Qué dice eso sobre nosotros? ¿Qué dice sobre el sistema mediático que normaliza lo que debería horrorizarnos? Hoy, en este espacio, vamos a hacer lo que las series no se atreven. Vamos a contar la historia real, sin romanticismo, sin música de fondo que te haga sentir que el villano es el protagonista. Solo los hechos, solo los datos, solo la verdad. Bienvenidos a Crónicas del Mal. En el video de hoy vas a conocer 5 casos que ninguna ficción se atrevió a imaginar. Escucharás el testimonio de uno de los 2 únicos sobrevivientes de la masacre más sangrienta contra migrantes en la historia reciente de México, en la que 72 personas que soñaban con una vida mejor fueron ejecutadas con un tiro en la cabeza por negarse a unirse a un cartel. Conocerás la historia del pueblo fantasma que no aparece en los mapas del crimen.
Un municipio entero que fue tomado por sicarios durante 3 días, mientras la policía recibía una sola instrucción oficial: no salir. Una masacre que el gobierno tardó 3 años en reconocer. Revelaremos los detalles del ataque más brutal contra civiles en la historia del México moderno, en el que un grupo criminal quemó vivos a 52 personas dentro de un casino porque los dueños se negaron a pagar 130,000 pesos semanales. Desentrañaremos el caso del culto satánico más escalofriante de América del Norte. Un hombre que mezcló el narcotráfico con sacrificios humanos, que convenció a sus seguidores de que beber caldos hechos de cerebros los volvía invisibles, y que encontró su fin pidiendo que lo mataran para no caer preso. Desclasificaremos lo que está pasando hoy en México, en 2025 y 2026, en las llamadas escuelas del terror, de uno de los cárteles más poderosos del hemisferio occidental, donde jóvenes son engañados con falsas ofertas de trabajo y sometidos a rituales de iniciación que superan cualquier guión de horror. Quédate hasta el final, porque ese último caso tiene una dimensión que explica por qué el crimen organizado en México no solo no se detiene, sino que evoluciona a un nivel que los propios expertos en terrorismo internacional encuentran sin precedentes. Antes de continuar, una pausa necesaria. Lo que estás a punto de escuchar es información verificada, respaldada en expedientes judiciales, reportes de la CNDH, testimonios en cortes federales de México y Estados Unidos, y trabajo periodístico de investigación de primera línea. En este canal creemos que la verdad incomoda, y creemos que esa incomodidad es necesaria, porque el silencio ha sido cómplice demasiadas veces. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Cada semana traemos historias que el sistema preferiría que olvidaras. Y ahora mismo, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta comunidad. Queremos leerte. Para entender los 5 casos que vamos a contarte hoy, primero necesitas entender el contexto histórico que los hizo posibles. Porque ninguno de estos horrores surgió de la nada. Todos son hijos de un sistema que falló, de una sociedad que miró hacia otro lado, y de un Estado que, en demasiadas ocasiones, no solo fue incapaz de proteger a sus ciudadanos, sino que activamente eligió no hacerlo. Todo comienza a finales de los años 90, cuando el ejército mexicano empezó a ver desertores que no iban a otro ejército, iban a otro tipo de organización. En 1997, según información oficial, un teniente de nombre Arturo Guzmán de Cena, conocido como Z1, desertó de las fuerzas especiales del ejército mexicano para ponerse al servicio del Cártel del Golfo. No llegó solo. Con él vino un grupo inicial de 14 militares de élite. Hombres entrenados para matar con eficiencia quirúrgica, formados con recursos del Estado, armados con el conocimiento táctico más sofisticado disponible en México. A ese grupo inicial lo llamaron los Zetas, en referencia a la frecuencia de radio que usaban. Progresivamente, según expedientes de la Procuraduría General de la República, ese grupo creció hasta 67 elementos en su primera generación. Piénsalo un momento, tú, como jurado de la historia. El Estado mexicano formó, entrenó y pagó a esos hombres, y luego los vio marcharse al servicio del narco. La pregunta no es solo cómo fue posible. La pregunta es, ¿cuántos seguían en el Estado mientras otros ya habían cruzado la línea? Durante más de una década, los Zetas redefinieron el horror en México. Fueron los primeros en usar sistemáticamente la decapitación como mensaje, los primeros en disolver cuerpos en ácido, práctica que ellos llamaban el guisazo, los primeros en grabar sus actos de terror y difundirlos en Internet, una estrategia que años después adoptarían grupos terroristas internacionales como el Estado Islámico. Para el año 2010, México vivía lo que el propio gobierno llamaría la guerra contra el narcotráfico. Pero en las calles, en los ranches, en los pueblos fronterizos del norte, no era una guerra. Era un apocalipsis de baja intensidad que nadie quería ver porque verlo significaba admitir la profundidad de la derrota institucional. Y en ese contexto es donde la figura de los Zetas deja de ser un grupo criminal para convertirse en el símbolo más escalofriante de lo que puede suceder cuando un Estado pierde el monopolio de la violencia. Caso 1.
La masacre de San Fernando. 72 sueños ejecutados en un rancho. Cuando pensamos en migrantes, pensamos en personas que cruzan fronteras. Pero hay una frontera que muchos de ellos nunca llegaron a cruzar. No la frontera entre México y Estados Unidos. La frontera entre vivir y morir. Era la noche del 21 de agosto de 2010. 74 personas de distintos países de América Latina viajaban en 2 autobuses con un destino en común: Estados Unidos. Venían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil. Algunos habían caminado durante semanas. Algunos habían cruzado ríos. Algunos cargaban consigo las fotos de los hijos que dejaban atrás con la promesa de mandarles dinero en cuanto pudieran. Ninguno de ellos sabía que el autobús que tomaron en el estado de Veracruz, con destino a la frontera norte, sería el último transporte de sus vidas. A unos 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, los camiones fueron interceptados. Hombres armados, integrantes del cártel de los Zetas, los detuvieron, los despojaron de sus pertenencias y los condujeron a un rancho en el ejido del Huizachal, a las afueras de San Fernando. Los datos verificados en los expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México son concretos. 72 de esos migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron ejecutados entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto de 2010, todos con un tiro en la cabeza. El único sobreviviente ecuatoriano, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, declaró ante las autoridades mexicanas lo que ocurrió en las horas previas a la ejecución. Los Zetas los reunieron, les amarraron las manos y les hicieron una oferta: unirse al cártel y trabajar como halcones y sicarios en la guerra contra el cártel del Golfo, su antiguo aliado convertido en enemigo mortal. La mayoría se negó. Según los informes presentados ante tribunales federales mexicanos y según la reconstrucción publicada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, los responsables directos de las ejecuciones fueron sicarios bajo las órdenes de Martín Omar Estrada Luna, alias El Kilo, identificado como operador regional de los Zetas en Tamaulipas. En enero de 2025, un juez federal condenó al propio El Kilo a más de 70 años de prisión por estos hechos, junto a Román Palomo Rincones, alias El Coyote, sentenciado a 82 años y 9 meses. Pero ninguna sentencia les devuelve la vida a los 72. Si los autobuses fueron interceptados en una ruta que la Secretaría de Marina reconocía como zona de operaciones del crimen organizado, ¿por qué no había ni un solo elemento de seguridad presente? ¿Por qué el gobierno de Tamaulipas tardó días en activar protocolos de búsqueda? ¿Y qué dice de un sistema cuando el primer investigador designado para el caso, Roberto Jaime Suárez, desapareció apenas 3 días después del hallazgo de los cuerpos? No hay respuestas oficiales satisfactorias, solo el silencio que habla más que cualquier declaración. A la fecha de este guión, 15 años después, 9 de los 72 cuerpos siguen sin ser identificados. En agosto de 2025, fueron depositados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores, en Ciudad de México, sin nombre, sin familia que los llore, sin que nadie haya respondido por la cadena completa de responsabilidades. El hombre que supervisó ese territorio para los Zetas coordinó masacres desde prisión. La maquinaria nunca se detuvo. 72 personas que soñaban con trabajar en los campos de California o en las cocinas de Nueva York, con mandarles dinero a sus hijos, hoy son apenas un número en un expediente que la mayoría de los mexicanos ni recuerda. Luis Freddy Lala Pomavilla, el sobreviviente ecuatoriano, caminó durante horas con una bala que le entró por el cuello y le salió por la mandíbula. Fingió estar muerto durante la masacre. Sobrevivió. Pero la pregunta que se hace cualquier ser humano que escuche esta historia es inevitable. ¿A qué precio? Espera. Para. Necesito que proceses lo que acabas de escuchar. 72 personas ejecutadas en un rancho mientras la policía municipal sabía y no actuó. Un culto satánico que mezclaba narcotráfico con sacrificios humanos. Un pueblo entero borrado del mapa mientras el Estado miraba hacia otro lado. Un casino donde murieron quemadas 52 personas porque sus dueños no quisieron pagar extorsión. Y todavía te queda lo más perturbador.
lo que está pasando hoy mismo en México, en 2025 y 2026, en campamentos clandestinos donde jóvenes son reclutados con falsas ofertas de trabajo para convertirlos en algo que ningún guionista se habría atrevido a imaginar. No te vayas. Esto apenas comienza. Caso 2. Allende, Coahuila. El pueblo que el Estado dejó morir. Pero si crees que la masacre de San Fernando fue el punto más oscuro de este periodo, espera a escuchar lo que ocurrió 7 meses después en un pequeño municipio del norte de México, donde un cartel se tomó un pueblo entero durante 3 días completos, con la complicidad activa de las autoridades. Allende, Coahuila. Un municipio de 22.000 habitantes, a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Un lugar donde la gente criaba ganado, trabajaba en el campo, llevaba a sus hijos a la escuela. Un lugar normal. Un lugar que hoy aparece en investigaciones judiciales como el escenario de una de las masacres más devastadoras y silenciadas de la historia reciente de México. La tarde del viernes 18 de marzo de 2011, a las 6:30 de la tarde, decenas de camionetas sin placas cruzaron las calles de Allende. Los sicarios llegaron con listas en la mano. Tenían nombres, tenían direcciones y tenían una orden que, según los testimonios recogidos en el juicio celebrado en Austin, Texas, en 2013, sonó así, textual: que no queden ni los huesos. La orden la había dado Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, uno de los líderes más temidos de los Zetas. ¿Por qué Allende? La respuesta la dio el periodista Juan Alberto Cedillo en su libro La masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado, y fue después confirmada en declaraciones presentadas ante tribunales federales de Estados Unidos. Los Zetas habían descubierto que 3 de sus propios operadores, Alfonso Poncho Cuellar, Héctor el Negro Moreno y Luis La Huiche Garza, habían estado colaborando con la DEA. Los operadores habían entregado los números de teléfono de los hermanos Treviño Morales a los agentes estadounidenses y además habían sustraído del negocio criminal aproximadamente $10 millones. La DEA envió esa información a la Unidad de Operaciones Sensibles de la Policía Federal Mexicana, y desde esa unidad, que había sido creada, formada y financiada con recursos de la propia DEA, la información fue filtrada directamente al Z40. Los 3 traidores habían huido a Estados Unidos, pero sus familias seguían en Allende. Los testimonios recogidos en el juicio de Austin, Texas, descritos por el fiscal Douglas W. Garner, revelaron que el primer convoy de Zetas se presentó en Piedras Negras, capturó a varios familiares y asociados de los sospechosos, los llevó a un campo de fútbol a las afueras de la ciudad y los ejecutó ahí mismo. Entre las víctimas había niños y personas completamente ajenas al narcotráfico. El segundo convoy fue directo a Allende. Durante el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, los Zetas destruyeron 32 casas, quemaron cuerpos en barriles de gasolina, desaparecieron a familias enteras. Los cuerpos fueron incinerados hasta que no quedaran ni los huesos. Los restos, arrojados a zanjas. Ese fin de semana completo, los 20 agentes de la Policía Municipal de Allende recibieron una sola instrucción oficial. Según el informe gubernamental citado en la investigación del académico Sergio Aguayo, esa instrucción decía textualmente: no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran. Los registros establecen que entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, las líneas de emergencia recibieron 1.451 llamadas de auxilio. Ninguna fue atendida. Si los policías de Allende recibieron la orden de no salir ese fin de semana, ¿quién dio esa orden? ¿Cuántos eslabones de la cadena de mando conocían lo que estaba ocurriendo? ¿Y por qué el gobierno de Coahuila, del gobernador de ese momento, tardó 3 años completos en abrir una investigación sobre una masacre que ocurrió en su propio estado? El número oficial de desaparecidos que el gobierno mexicano reconoció fue de 26 personas. La periodista Ginger Thompson, en su reportaje publicado en ProPublica, que sirvió de base para la serie Somos, de Netflix, documentó al menos 60 víctimas. Los sobrevivientes y organizaciones de víctimas hablan de hasta 300 personas desaparecidas. El propio Héctor Moreno, uno de los operadores que detonó la tragedia, confesó ante un juzgado estadounidense que el total de víctimas fue de 300.
El gobierno de México ofreció una disculpa pública en junio de 2019, 8 años después. Hoy, en 2026, ninguno de los principales responsables ha sido juzgado en México por los hechos de Allende. El Z-40, Miguel Ángel Treviño Morales, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, y el Departamento de Justicia estadounidense ha anunciado que buscará probar en juicio que fue el autor intelectual y material del asesinato de hombres, mujeres y niños en Allende y Piedras Negras. 15 años de espera para que la justicia intentara actuar. Y tuvo que ser en otro país. El hombre que alguna vez coordinó el trasiego de 500 kilos de cocaína mensuales a través de los puentes internacionales de Piedras Negras, que controló policías, alcaldes y carreteras en el norte de Coahuila durante años, hoy enfrenta cargos en una corte federal de Washington, D.C. El pueblo de Allende, que algunos ahora llaman informalmente Springfield, porque todas sus casas fueron pintadas del mismo color para intentar disimular los daños de la masacre, aún tiene edificios con marcas de disparos, congelados en el tiempo, como si el municipio mismo hubiera decidido no olvidar lo que el Estado prefirió no ver. Caso 3. El Casino Royale, cuando el fuego fue el mensaje. Pero si crees que la violencia de los Zetas se limitaba a comunidades rurales o a migrantes en tránsito, espera a escuchar lo que hicieron en el corazón de Monterrey, la segunda ciudad más grande del norte de México, un jueves por la tarde, mientras cientos de personas disfrutaban de su día normal. Monterrey, Nuevo León, 25 de agosto de 2011. Eran las 3:15 de la tarde. En el Casino Royal, un centro de apuestas ubicado sobre la avenida San Jerónimo, al poniente de la ciudad, había aproximadamente 100 personas. Empleados, clientes, señoras mayores que jugaban en las máquinas tragamonedas, gente común, con su vida común, en un martes ordinario. Antes de las 3 de la tarde, un grupo de hombres se había reunido en el restaurante El Gran Pastor, sobre la avenida Gonzalitos, a pocas cuadras del casino. Eran sicarios de los Zetas. Comieron cabrito, recibieron sus instrucciones, llenaron bidones de gasolina en una gasolinera del vecindario Valle Verde. Las cámaras de seguridad de la zona registraron todo, sin que nadie interviniera. A las 3:15, 4 vehículos, un Mini Cooper, una camioneta Equinox, una GMC azul y un sedán gris, se detuvieron frente al Casino Royal. Entre 12 y 16 hombres descendieron de los vehículos, golpearon a la joven de la recepción y uno de ellos gritó la frase que está grabada para siempre en la memoria de los sobrevivientes: «¡Ya se los cargó la verga!». En cuestión de segundos, comenzaron a rociar gasolina sobre la alfombra, sobre las máquinas tragamonedas, sobre las mesas de juego. Dispararon al aire, lanzaron al menos una granada y prendieron fuego. Según la reconstrucción oficial publicada por la Procuraduría de Nuevo León y confirmada en los procesos judiciales subsiguientes, el motivo del ataque fue que los dueños del Casino Royal se habían negado a pagar la cuota de extorsión que los Zetas les exigían para dejarlos trabajar en paz. Esa cuota era de 130,000 pesos semanales, aproximadamente $10,000 al tipo de cambio de esa época. Por 130,000 pesos, murieron 52 personas. Todas murieron por intoxicación de monóxido de carbono. Algunos fueron encontrados en los baños donde se habían refugiado. Algunos tenían en la mano sus teléfonos celulares, con llamadas a familiares que nunca terminaron. Las salidas de emergencia del casino estaban cerradas con llave. Entre los 52 muertos, había 2 mujeres embarazadas. El 6 de enero de 2012, fue detenido Baltasar Saucedo Estrada, alias El Mataperros, identificado como el líder de los Zetas que ordenó el ataque y que se encontraba afuera del casino vigilando que la operación se ejecutara. El presidente Felipe Calderón declaró 3 días de luto nacional y calificó el ataque como un acto de terrorismo. Fue el primer mandatario mexicano en usar esa palabra para describir un acto del crimen organizado. A la fecha de este guión, en agosto de 2025, se cumplieron 14 años del ataque. Los familiares de las víctimas han señalado que aún hay responsables clave sin sentencia definitiva. 100 personas en un casino una tarde cualquiera. Ninguna de ellas tenía nada que ver con el narco. Ninguna de ellas había tomado ninguna decisión que las pusiera en riesgo. Simplemente estaban ahí.
y murieron porque los dueños del negocio se negaron a ceder a una extorsión. ¿Cuántas personas más en México, en esos años, pagaban esas cuotas sin que nadie supiera? ¿Cuántos negocios, cuántas empresas, cuántas familias compraron su silencio con dinero que alimentó la misma maquinaria que quemó el Casino Royal? Y la pregunta que realmente duele: si los sicarios llenaron bidones de gasolina en una gasolinera de barrio, en plena luz del día, y las cámaras de seguridad lo captaron todo, ¿qué tan profundo tenía que ser el miedo colectivo para que nadie llamara a la policía? El edificio que albergó el Casino Royal fue demolido a comienzos de 2021, casi una década después de la masacre. En agosto de 2024, en el mismo predio donde estuvo el casino, las familias de las víctimas inauguraron un memorial. Lleva la inscripción 52+2, en honor a los 52 fallecidos y los 2 bebés no natos. En el memorial puede leerse una frase que ningún guionista habría podido escribir mejor: que su sangre derramada y las lágrimas de sus familias les persiga siempre y no encuentren paz donde quiera que estén. Las familias siguen esperando justicia total. El memorial es lo que tienen mientras esperan. Quiero que hagas una pausa aquí. Hemos llegado hasta este punto juntos y lo que acabas de escuchar no es historia antigua. Los datos que te hemos presentado vienen de expedientes judiciales reales, de la CNDH, de cortes federales en México y en Estados Unidos. Pero tú, como jurado de la historia, tienes información que nosotros quizás no tenemos. Quizás eres de Monterrey y recuerdas exactamente dónde estabas el 25 de agosto de 2011 cuando el Casino Royal empezó a arder. Quizás eres de Tamaulipas o Coahuila y tienes una perspectiva de primera mano de lo que fue vivir bajo ese clima de terror. Quizás conociste a alguien que conoció a alguien. Cuéntanos. Escribe en los comentarios. Queremos que completes esta historia con tu experiencia. Si viviste o conociste de cerca alguno de estos eventos, si tienes datos que añadir, si tienes una historia que contar, los comentarios son el espacio para hacerlo. Esta historia no la hemos contado nosotros solos. La estamos construyendo entre todos. Y cuéntanos también, ¿qué historia quieres que investiguemos en nuestra próxima entrega? ¿Qué caso del crimen organizado en México o América Latina crees que merece ser contado con esta profundidad? Caso 4. Los narcosatánicos. Cuando el narco invocó al diablo. Pero si los casos anteriores te parecieron el límite absoluto de lo que una mente criminal puede concebir, lo que viene ahora va a cambiar esa percepción para siempre. Porque hay un caso en la historia del narcotráfico de las Américas que no tiene comparación. Un caso donde el crimen organizado no solo asesinaba por dinero o por control territorial. Asesina porque creía, con convicción absoluta, que los sacrificios humanos los hacían invencibles. Su nombre era Adolfo de Jesús Constanzo, nacido el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de refugiados cubanos. De día, un joven atractivo y carismático que en la Ciudad de México hacía fortuna como limpiador espiritual para los poderosos, capos del narco, funcionarios corruptos, celebridades. Cobraba entre $8,000 y $40,000 mensuales por sus rituales de protección. De noche, en el rancho Santa Elena, a la altura del kilómetro 39 de la carretera Matamoros-Reynosa, en el estado de Tamaulipas, el mismo hombre era algo completamente diferente. Lo llamaban El Padrino, y no precisamente en referencia a la película de Coppola. Constanzo había llegado a Matamoros a través de su red de contactos con el narco. En el rancho, estableció lo que los investigadores describirían después como un culto de palo mayombe, una práctica religiosa de origen africano que fue distorsionada por Constanzo hasta convertirla en un sistema de magia negra, orientado a proteger las actividades criminales. El fundamento de su doctrina era simple y terrorífico: los sacrificios humanos, los rituales con sangre, cerebros y órganos, le otorgaban a él y a sus seguidores poderes sobrenaturales, invisibilidad ante la policía, inmunidad a las balas. Y lo más perturbador de todo, sus seguidores le creían. El 9 de abril de 1989, la policía de Matamoros irrumpió en el rancho Santa Elena siguiendo la pista de un cargamento de drogas. Lo que encontraron superó cualquier categoría criminal conocida hasta ese momento. Un caldero de hierro con restos humanos hirviendo.
Un cerebro, cabellos, sangre, huesos de animales, botellas de aguardiente vacías. 40 botellas, para ser precisos. Alrededor del rancho, fosas clandestinas. En ellas, 15 cuerpos. Todos mutilados, decapitados, quemados, con los corazones y genitales arrancados. Algunos habían sido ahorcados, uno, desmembrado. Entre esos cuerpos estaba el de Mark Kilroy, un estudiante de premedicina de 21 años de la Universidad de Texas en Austin. Kilroy había desaparecido el 14 de marzo de 1989 en la calle Álvaro Obregón, en Matamoros, durante sus vacaciones de primavera. Había cruzado la frontera desde Brownsville, Texas, con 3 amigos, para pasar la noche en los bares de la ciudad fronteriza. En algún momento de la madrugada, Kilroy se separó del grupo para ir al baño, a menos de 200 pies de la línea fronteriza, y nunca volvió. Constanzo había enviado a sus sicarios a buscar específicamente a un joven anglosajón, universitario, para el ritual. El teniente George Gavito, del departamento del sheriff del condado de Cameron, Texas, fue uno de los primeros policías estadounidenses en llegar al rancho. Declaró ante los medios: «He estado en la policía 15 años, y no hay palabras para describir lo que vi allí». El expediente del New York Times de 1989 describe lo que la policía encontró en la choza de los rituales. Junto a la puerta había un gran caldero en el que flotaban restos de una herradura, una tortuga, patas de cabra. La policía dijo que sangre humana y partes de cuerpos fueron mezcladas y hervidas como parte del ritual. Al final de la cocción, ese caldo era ingerido por los integrantes de la secta para adquirir lo que Constanzo les prometía: poderes mágicos, invulnerabilidad. En total, según los expedientes judiciales, al menos 24 personas fueron torturadas, desmembradas y asesinadas en el rancho Santa Elena, aunque investigadores independientes creen que el número real podría ser significativamente mayor. Cuando la policía rodeó el departamento de la colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México, al que Constanzo había huido, se produjo un tiroteo. Constanzo, sabiendo que no podría escapar, tomó la decisión que define su carácter en su totalidad. Ordenó a uno de sus seguidores, Álvaro de León Valdez, conocido como el Dubi, que le disparara a él y a su compañero Martín Quintana Rodríguez. «Hazlo, hazlo. Si no lo haces, vas a pagar con las consecuencias en el infierno», le ordenó Constanzo, según el testimonio de testigos presentes. El Dubi obedeció. Los cuerpos fueron encontrados dentro de un armario. Sara Aldrete, la colaboradora de Constanzo, a quien llamaban la madrina, la bruja y la sacerdotisa, fue capturada. Recibió una condena de 647 años de prisión, la más larga registrada jamás en México hasta ese momento. Adolfo Constanzo no operó en el vacío. Sus clientes eran narcotraficantes, sí, pero también, según documentos confiscados por la policía en su apartamento de Matamoros, su agenda incluía nombres de políticos y figuras del mundo del espectáculo mexicano. Lo que eso sugiere es que el sistema que Constanzo explotó no era el de los bajos fondos solamente. Si los poderosos buscaban protección sobrenatural para sus actividades ilegales, ¿qué tan adentro llegaba la corrupción? ¿Y cuántos nombres de esa agenda desaparecieron convenientemente después de la muerte de Constanzo? La información es poder. El hombre que prometía a capos del narco que sus rituales los harían invisibles e invencibles ante la policía murió pedirle a su propio seguidor que le disparara. Murió en un armario, sin magia, sin invulnerabilidad, solo, asustado, con la pistola apuntándole su propio discípulo. Los datos sugieren que la única magia que Constanzo practicó realmente fue la del miedo. Y el miedo, a diferencia de la santería y el palo mayombe, sí funciona. Caso 5. Las escuelas del terror del CJNG. El horror que evoluciona, y si crees que todo lo que hemos contado hasta ahora es historia pasada. Capítulos cerrados de un México que ya superó esos niveles de horror, lo que te voy a decir ahora mismo va a sacudir esa comodidad por completo. Porque el último caso no es de 1989 ni de 2011. Es de 2025. Es de hoy. Jalisco, México, región de Teuchitlán. A 4 horas y media en automóvil del centro de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. En un rancho conocido como el Rancho Izaguirre, escondido entre cañaverales y colinas,
el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, liderado históricamente por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, construyó algo que los sobrevivientes describirían después con una sola palabra: infierno. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, un grupo de madres y familiares de personas desaparecidas que llevan años rastreando fosas clandestinas en la región, llegó al rancho y encontró algo que detuvo el tiempo: más de 400 prendas de vestir abandonadas, zapatos, ropa interior, playeras, restos humanos quemados. El hallazgo generó un luto nacional. El gobierno federal activó protocolos de emergencia, y los testimonios de los sobrevivientes que habían logrado escapar del lugar comenzaron a salir a la luz. Lo que describieron esos sobrevivientes en testimonios publicados por medios como Infobae México, Noticias Telemundo Investiga e Inside Crime tiene una consistencia aterradora porque se repite sin que los testimonios hayan sido coordinados entre sí. Jóvenes, en su mayoría de entre 18 y 35 años, eran reclutados con falsas ofertas de trabajo. Según la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en un caso de agosto de 2025, las ofertas eran difundidas incluso a través de TikTok y videojuegos en línea. Una mujer identificada solo como Néctar, quien relató su experiencia al podcast Zona de Guerra, dice que tenía 17 años cuando un anuncio en TikTok le prometía trabajo en Guadalajara con pago de 5,000 pesos semanales. Al llegar a la terminal de autobuses de Guadalajara para su entrevista de trabajo, los reclutados eran despojados de sus teléfonos, vendados y trasladados al campamento. Lo que ocurría en el campamento está documentado en múltiples testimonios convergentes ante autoridades mexicanas y estadounidenses. Los reclutas eran sometidos a entrenamiento militar durante 3 a 4 meses. Pero el entrenamiento no era solo táctico. Francisco, el primer sobreviviente en hablar ante los medios, en un reportaje publicado por Noticias Telemundo, Investiga y citado por Inside Crime, describió lo que el CJNG llama el bautizo. El primer recluta en su grupo que no fue capaz de armar un arma correctamente fue ejecutado en el acto frente a los demás. Luego, el instructor señaló al más joven del grupo y le ordenó que cortara la mano del cadáver. «Sabías que si decías que no, te iban a matar», declaró Francisco. Después del bautizo, venía la fase que los propios reclutas llamaban la carnicería, y en esa fase, el canibalismo no era una aberración, era una instrucción. Según el testimonio de Francisco y otros sobrevivientes, los reclutas eran obligados a consumir partes de víctimas frente a los instructores como prueba de lealtad total. Quien rechazara la prueba era retenido en el campamento indefinidamente. Quien vomitara era obligado a ingerir lo que había vomitado. Un recluta anónimo declaró en una entrevista con Daily Beast: «Estuve allí y había mucho canibalismo. Les dan a elegir uno de esos trozos para comer delante del jefe. Tienen que hacerlo sin reaccionar ni vomitar, o les pegan». Los cuerpos de quienes no sobrevivían el proceso eran incinerados en hornos rudimentarios de piedra y ladrillo construidos por los propios reclutas. Los hornos, según los testimonios, se usaban múltiples veces antes de ser tapados. La Fiscalía General de Jalisco ha confirmado el descubrimiento de al menos 5 campamentos similares en ese estado, más 2 adicionales en los estados de Veracruz y Tabasco. En enero de 2025, días antes del hallazgo público del rancho Izaguirre, madres buscadoras que visitaron el predio de manera clandestina relataron haber escuchado desde los cañaverales un grito, una sola palabra: «Mamá», y cuando revisaron el video de la visita, confirmaron que no habían sido las únicas en escucharlo. ¿Cuántos de esos jóvenes que entraron al rancho Izaguirre creyendo que iban a una entrevista de trabajo tenían a una madre esperándolos en casa? ¿Cuántas familias en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas, colocaron una denuncia de desaparición que nunca fue investigada con la urgencia que merecía? Y si el CJNG opera en 28 de los 32 estados de México, según estimaciones de la Fiscalía General de la República, y si el gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, ¿qué tan profunda es la fractura del Estado si este sistema ha podido operar durante más de una década sin ser desmantelado? ¿Es incompetencia? ¿Es complicidad?
¿O es algo todavía más perturbador? ¿Un sistema que ya no puede distinguirse del problema que dice estar combatiendo? Los datos sugieren que la respuesta correcta está en algún punto entre las tres opciones. El CJNG presentó durante años sus operaciones como una alternativa al cártel de Sinaloa, llegando incluso a colgar lonas en comunidades donde prometían orden y respeto a los civiles. Construyeron una narrativa de organización estructurada, casi empresarial. Hoy, esa narrativa colapsa ante la imagen de 400 prendas de vestir abandonadas en un campo en Teuchitlán, de fosas clandestinas que siguen siendo encontradas, de madres buscadoras que escuchan gritos entre los cañaverales. El hombre al que las series de narco glorifican llega en helicóptero y carga armas con incrustaciones de diamantes. Los jóvenes que entran al rancho Izaguirre buscando trabajo terminan construyendo los hornos donde queman los cuerpos de sus compañeros. Eso es la realidad del narco, sin filtros, sin banda sonora. Antes del cierre, una última pausa. Has visto hoy 5 casos que ninguna serie de televisión te ha mostrado con esta crudeza. Y lo hemos hecho no para horrorizar por horrorizar, sino porque creemos que el conocimiento es la primera línea de defensa contra la normalización. Tenemos una pregunta para ti, y queremos que la respondas en los comentarios. ¿Tienes alguna conexión personal o familiar con cualquiera de los lugares que mencionamos hoy? ¿Eres de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, de Jalisco? ¿Conociste a alguien que estuvo cerca de alguno de estos eventos? Nos interesa tu historia, no solo como dato, sino como parte de la memoria colectiva que el sistema siempre quiere borrar. Comparte este video con alguien que necesite entender que la violencia del crimen organizado no es entretenimiento. Es historia que aún no ha terminado. Y la verdad solo es útil si se difunde. Hemos recorrido juntos 5 capítulos de una historia que no debería existir, pero que existe. Recorrimos los 72 cuerpos encontrados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, con las manos atadas y un tiro en la cabeza, cuyo único crimen fue negarse a unirse a un cartel. Recorrimos las calles vacías de Allende, Coahuila, donde durante 3 días un pueblo entero fue tomado y destruido, mientras la policía recibía instrucciones oficiales de no moverse. Recorrimos las cenizas del Casino Royal en Monterrey, donde 52 personas murieron quemadas en un edificio con las salidas de emergencia cerradas con llave porque los dueños no quisieron pagar extorsión. Recorrimos las fosas del rancho Santa Elena en Matamoros, donde un culto que mezclaba narcotráfico con sacrificios humanos ejecutó al menos 24 personas creyendo que beber sus restos los haría invulnerables. Y recorrimos el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde jóvenes mexicanos son hoy mismo engañados con falsas ofertas de trabajo para ser convertidos en máquinas de matar. 5 casos. 5 niveles de horror que ningún guionista se habría atrevido a imaginar. Y sin embargo, todos reales, todos documentados, todos impunes, en distintas medidas. Ahora te toca a ti, como jurado de la historia, sacar tus propias conclusiones. ¿Creen que las sentencias aplicadas hasta ahora en estos casos representan justicia para las víctimas? ¿O son apenas el espejo de una impunidad que el sistema ha perfeccionado durante décadas? Escríbanos en los comentarios. 2 palabras bastan: justicia o impunidad. Si este video te aportó algo que no sabías, si te hizo ver esta realidad desde un ángulo diferente, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Compártelo con quien necesite escucharlo. Cada vez que compartes un video como este, le quitas poder al silencio. La verdad solo es útil si se difunde. Esta historia no termina aquí, porque detrás de cada uno de estos 5 casos hay decenas de historias más que el sistema preferiría que olvidaras. Hay redes de complicidad que aún no han sido completamente desenredadas. Hay nombres que aún no hemos pronunciado. Hay archivos clasificados que no lo estarán para siempre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, esto apenas comienza.